Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Hola, buenas tardes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de reflexionar en su palabra. Y voy a estar viendo dos pasajes largos. Sin embargo, no se preocupen, vamos a compartir este mensaje con la confianza de que el Señor nos va a guiar. Me preguntaban si iba a predicar sobre las 7 palabras y no voy a predicar sobre las 7 palabras, pero voy a predicar acerca de 7 valores de la humanidad, 7 valores de la humanidad que están rotos y que en la crucifixión y en la cruz el Señor sufrió de estos valores que Dios ha puesto en nosotros. Yo pongo aquí que la humanidad nos caracterizamos por amar y perseguir valores inherentes, valores dentro de nuestros corazones que creemos que nadie puso más que Dios. Y esos valores fueron rotos por la maldad, por la corrupción, por el pecado. Todos luchamos en este mundo y aquí no importa la cultura, ni importa si somos cristianos o no cristianos. La gente lucha por vivir y por disfrutar de estos valores. Por ejemplo, la Constitución de este país, de los Estados Unidos, dice que todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios y todos tenemos el derecho de perseguir o de seguir y de obtener la felicidad. Es un valor que los fundadores de esta nación pusieron. Pero no nada más esta nación y los habitantes de esta nación, sino en muchas partes del mundo, por no decir todo el mundo anhelamos ser felices, anhelamos vivir en libertad, anhelamos disfrutar. Y fíjense, yo quiero ver en esta tarde, en esta noche, la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo, buscando y restaurando estos valores rotos. Yo estuve leyendo a un autor, no es 100% original mío, pero yo tomé algunas ideas de este autor escocés, Tom Wright, o N.T. Wright. Es una persona que ha escrito muchos libros y me llegó una información sobre la Semana Santa. Lo estuve leyendo y me llamó la atención lo que él manejaba. Él lo maneja como señales. Yo prefiero manejarlo como valores. Y el primer amor, el primer valor roto al cual nos enfrentamos todos es amor roto. Todos queremos ser amados. Todos anhelamos amar y ser amados. Todos anhelamos que se nos aprecie, que se nos valore. Y vean una cosa, la Biblia dice que el Señor Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. Los amó tanto, dice, que entregó su vida. Y en otra parte le dice a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Así que todo ser humano anhela ser amado. Todo ser humano anhela sentirse amado. Y muchas veces confundimos amor simplemente con deseo o con pasiones, pero hay en el corazón del ser humano un hambre de ser amado.
Y dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito. Muchas veces pensamos que amar es nada más a ver qué me dan. Pero cuando Dios ama, Dios da y Dios entrega. Ahora, aquel que lo dio todo, en la crisis, cuando leemos, por ejemplo, Juan 18 y Juan 19, vemos a Jesús solo con Pilato. Si ustedes pueden ver en Juan 18, versículo 29, dice que después de pasar toda la noche y parte de la madrugada con los religiosos de su tiempo y también con Caifás, con Anás, dice que ellos, desesperados, dijeron, vamos a llevarlo con el gobernador romano, vamos a llevarlo con Pilato y que él pues ejecute la pena. Cuando ya lo llevan, dice la Biblia que Jesús está solo. Vean lo que dice Juan 18, versículos 28 y 29. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua, porque ese día era viernes de Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? Ahora, cuando Jesús se enfrenta a Pilato, está solo. Uno se preguntaría, ¿dónde están sus amigos? ¿Dónde están los que lo aman? Y por la historia y por lo que leemos en los evangelios, dice que uno de sus más allegados seguidores lo traicionó. Lo traicionó por 30 monedas de plata. Es muy interesante que Jesús, cuando llega Judas y lo entrega, llega con la turba de la policía y de la gente judía y lo entrega. Jesús le dice, y una señal de esto era un beso. Era un beso. Y en el Evangelio Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y de ahí surgió esa famosa expresión, el beso de Judas. No es un beso de amor, es un beso de traición. Y otro de sus allegados, el que sobresalía más, lo niega que lo conoce. Los demás discípulos, dice la Biblia, huyen. Mucha gente fue sanada por Jesús. Mucha gente experimentó los bienes, los cuidados, el amor de Jesús. ¿Dónde estaba esa multitud? ¿Dónde estaba toda esa gente? Lo habían dejado solo. El Señor, el que lo dio todo, el que lo entregó todo, estaba solo. Solo, sin sentir amor, sin experimentar amor. Tal vez tú digas, yo amo, pero no me aman a mí, no me corresponden como yo quisiera. Hubo alguien perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo fallamos como todos. Y a veces nos duele que otros nos fallen. Pero aquel que nunca falló, aquel que lo entregó todo de una manera pura y perfecta, él no merecía pasar sus últimas horas solo y sin ser amado. Y él lo hizo por amor a ti y a mí. Lo más interesante es que ese valor roto, que es el amor, ese valor roto que la gente añora y grita por ser amada, por amar y no poder amar, ese valor lo restauró en la cruz el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo con el Padre. Jesucristo estaba reconciliando al mundo. A través de la cruz, tú y yo podemos ser
amados y experimentar el amor de Dios. Así que pensemos en este primer valor que solamente es restaurado a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Un segundo valor roto que enfrenta esta humanidad es belleza rota. Belleza rota. Y nosotros podemos decir, por lo que dice la Biblia, que el Señor es lo más bello y hermoso que existe. Nuestro Señor, y hay salmos dedicados a Él, donde se nos habla que Él es grandioso, Él es perfecto, Él es puro, Él es santo, Él es Dios, Él es lo más maravilloso, Él es la luz. Sin embargo, al enfrentar la cruz, lo enfrentó como un criminal. La gente lo despreció, los religiosos lo despreciaron, los romanos lo despreciaron, lo golpearon, lo injuriaron, lo trataron como el peor ser. Vean lo que dice versículos 30 al 32 de Juan 18. Dice así este pasaje. Cuando Pilato pregunta, ¿qué cargos tienen contra este hombre? Y ellos dicen de manera repugnante y mentirosa, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Un criminal. Cuando al Señor Jesús lo apresaron, dice que la gente que llegó con los religiosos, dice que llegaron con palos. Y el Señor Jesucristo dice, ¿por qué vienen conmigo con palos? Si yo he hablado públicamente en el templo, en muchos lugares, ¿por qué allí no me agarraron? ¿Por qué ahora de noche me agarran y vienen con palos como si yo fuera el peor de los criminales? Y yo platicaba con una persona diciendo que tal vez muchos en el fondo tenían miedo, inclusive los mismos romanos, tenían miedo de que él se levantara en armas como muchos falsos mesías en la antigüedad se habían levantado. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, he estado repasando esta serie hermosa The Chosen, él le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué? No te tienes que preocupar, ni los romanos se tienen que preocupar de que me voy a levantar en armas. Mi reino es un reino espiritual. Y yo busco un despertamiento espiritual, que es lo roto, lo que está roto por causa del pecado. Isaías nos dice lo siguiente, lo vimos sin hermosura. No hay hermosura en él, ni un parecer atractivo. Lo vimos y no lo deseamos. Eso dice Isaías 53. Dice, y como que escondimos el rostro de él. No hay parecer en él y no hay hermosura en él. Lo despreciamos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchos de ahí malinterpretaron de que el Señor Jesucristo físicamente era feo, físicamente era atractivo. Yo no soy de esa idea. Yo más bien pienso que el mismo pecado de la gente vio despreciable a la persona más bella, a la persona más hermosa que ha pisado esta tierra. Y el mismo pecado despreció al ser más puro, al ser más perfecto. Y no contento con ello, lo golpearon, lo masacraron y lo dejaron desfigurado. Así que la visión, la perspectiva de Elías ve a un siervo sufriente, a alguien que era bello, a alguien que era hermoso, que fue roto. ¿Cuántas personas no han sufrido abuso, no han sufrido desprecio, no han sido pisoteadas por gente malvada? Mujeres en su inocencia.
niños en su inocencia. Personas que después se les hace creer que ellos son los culpables de lo que les pasó. Un jovencito fue abusado por una persona mayor. Este jovencito va y le dice a otra persona de confianza el abuso que sufrió. Esta persona mayor, para no desprestigiar a esta persona, a esta otra persona poderosa, le dice al jovencito: seguramente tú lo provocaste. Tú lo provocaste y por eso este hombre abusó de ti. Tú eres culpable. Imagínense ese jovencito cómo se sentía de lo peor, sucio, y por eso él se quiso quitar la vida. ¿Cuántas personas que han sufrido abuso después no se quieren quitar la vida porque se les hace ver y se les señala que ellos fueron los culpables? Imagínense al Señor, al Dios del universo, aquel que nunca hizo pecado, escuchar esa acusación. No te lo hubiéramos traído si no fuera un criminal. Y Pilato dice: ¿pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dice: te lo trajimos. Y fíjense bien, ellos no querían un juicio. A ver si en alguna otra ocasión hablamos del juicio de Jesús. Pero un abogado analizó todas las irregularidades de ese juicio. Se le trató de la peor manera y se violaron no sé cuántas leyes en el juicio del Señor. Y la persona más bella fue tratada como el peor criminal. Imagínense, uno que moría en un madero era un maldito. La misma ley judía en Levítico decía: maldito todo aquel que muere en un madero. Solamente los peores criminales eran castigados muriendo en la cruz. Y Pilato lucha. Y Pilato se espanta y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué cosa terrible hiciste que te quieren matar? Y así mucha gente en oscuridad y en maldad y en corrupción ve al Señor como lo más repugnante. Aquello que es lo más bello, lo ve como lo más repugnante. Sin embargo, Jesucristo en la cruz, dice la Biblia, viene a ser hechas nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, sin importar nuestra historia, sin importar lo que vivimos, sin importar la maldad que nos golpeó, que nos aplastó, que nos consumió, sin importar cualquier tipo de experiencia que a fe, que haya robado tu inocencia o lo más hermoso de tu vida, en la cruz es restaurado. Y en Cristo viene todo a ser hecho nuevo. Amén. Y en Cristo, dice la Biblia, somos amados. Y Dios se deleita en ti y en mí. Dios ya no quiere que te sientas horrible. Dios ya no quiere que te sientas perverso. Dios ya no quiere que te sientas miserable. Dios ya no quiere que te sientas como lo peor. Tal vez el mundo te ha hecho sentir que eres de lo peor. A través de la cruz de Cristo, Él dice: yo te hago nuevo. Yo te hago una nueva persona. Ya nadie te va a decir que eres horrible, que eres de lo peor, porque yo ya te limpié, yo ya te justifiqué, yo ya te transformé. Aquel que era perfecto y puro enfrentó un juicio terrible donde la belleza estaba rota. Y sin embargo, Él nos restauró. Tercer valor: justicia rota. Justicia rota. Todos anhelamos
la justicia. Inclusive los niños cuando están jugando y algo no les gusta, dicen en inglés, that's not fair. Eso no es justo. Entonces, ¿cómo un niño de 7 u 8 años, algo que no le gusta, dice, that's not fair? Porque uno sabe cuando algo le lastima, cuando algo no es correcto, cuando algo no le gusta. Todos queremos y anhelamos que se nos trate con justicia, que se nos valore, que se nos acepte, que se nos respete y que se nos trate con dignidad. Sin embargo, el ser más justo, el único ser perfecto y santo, se le trató con injusticia. Se dijeron cosas terribles en contra de él. Imagínense cuántas horas para ponerse de acuerdo y poderle acusar. Y traían un testigo y traían otro y dijeron, pues tenemos que encontrar algo para acusarlo de muerte, para desaparecerlo. Y no lo encontraban. Y por lo que se ve, Pilato ya estaba avisado. Porque ¿cómo es posible que Pilato tan temprano ya esté esperándolos? Ya le habían avisado. Y se cree que después del amanecer Pilato ya estaba listo para recibir y que le trajeran a Jesús. Y pasó un buen tiempo. Posiblemente de las 6, 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Porque el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 y estuvo 6 horas en la cruz. Murió a las 3 de la tarde. Así que la discusión con Pilato de que si lo traen, que si lo interroga, que si lo llevan, que se lo manda a Herodes, que se lo regresan, que lo golpean, todo eso pasó en un lapso posiblemente de 3 horas. Y Pilato no sabía qué hacer. Vean lo que dice versículos 31 al 35. Vean del 18. Dice, entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, le dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con esto se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Los judíos no podían crucificar, no tenían autoridad para ejecutar a un criminal, solamente los romanos, que eran los que controlaban esto. Luego dice 33, entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús le contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y en el 19 que estaba leyendo Karen, dice la Biblia que Pilato seguía luchando por hacer justicia. Y algo interesante que podemos ver es que todavía en la actualidad en muchas partes del mundo la ley se basa en los estatutos romanos. Por ejemplo, los que estudian leyes en México, hay materias que se llaman derecho romano. Derecho romano. Es decir, los romanos se caracterizaban por tener leyes bien establecidas y considerarse un pueblo justo. Entonces, cuando Pilato dice, ¿saben qué?
¿qué prefieren este o aquel y todo ello? Y de repente, como Pilato lo quería soltar, los religiosos de los judíos le dijeron, si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César. ¡Wow! Imagínense unos judíos diciéndole al gobernador romano, si tú lo liberas, no eres amigos del César. Y Pilato dice, ¿qué? Y un hombre cruel, un hombre terrible como era Pilato, en ese momento en su vida fue una persona injusta, una persona terrible, y se cometió una terrible injusticia con él. Fue el juicio más injusto que ha habido en esta tierra. Sin embargo, fíjense lo que son las cosas. A través de la muerte de Jesucristo, tú y yo, que éramos injustos y pecadores, somos hechos justos. Mas el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz ahora con Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo merecíamos la muerte, tú y yo merecíamos juicio, tú y yo merecíamos condenación. Ahora en Cristo dice, ninguna condenación hay. Así que a través de la cruz y a través de enfrentar la situación más injusta, la persona más justa que ha pisado esta tierra, tú y yo ahora somos justos delante de Dios. Cuarto valor, verdad rota. Verdad rota. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin embargo, cuando habla con Pilato, en el versículo 37, le dice, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que les digo es cierto. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Ahora, lo interesante de esto es que Pilato hace esta pregunta no para saber, hace esta pregunta despreciando, porque dice que hace la pregunta y lo deja, no espera a que Jesús le conteste. Y muchas personas prefieren la mentira a escuchar la verdad. Jesucristo, la verdad no es una serie de conceptos, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Y yo pongo aquí que todos anhelamos que se nos diga la verdad. Yo creo que a nadie nos gusta que se nos trate con mentiras. Y a veces le decimos a una persona, dime la verdad, ¿me aprecias o no me aprecias? Pues sí te aprecio. No, quiero que me digas la verdad. Y la otra persona dice, bueno, la mera verdad es que no. ¿La ves? Yo lo sabía. Digo, ¿para qué quieres saber la verdad? Si se va a molestar o se va a decepcionar. Sin embargo, uno anhela la verdad y anhela que se le diga la verdad, pero muchas veces nosotros fallamos en decir la verdad. Nos manejamos sin transparencia. Nos manejamos sin decir lo que es lo correcto, sino lo que es políticamente correcto. Y hay personas que de repente se nos cuestiona, ¿qué piensas de esto? Dice, ay, si digo la verdad, voy a ser señalado. Si digo la verdad, me van a marginar. Si digo la verdad, ya no me van a aceptar. Entonces decimos lo que se dice políticamente correcto. Y es muy tremendo, ¿verdad? Ahorita con la guerra, y ahorita los rusos también tienen la expresión fake news. Lo que están transmitiendo es fake. ¿Dónde escucharon eso? ¿Dónde aprendieron esto? Pues aquí entre nosotros. Sale algo y decimos es fake, es falso, es mentira. Y de repente uno dice, ¿y qué es la verdad? Con la pandemia
todo se maneja así. Eso es fake. La mascarilla es fake. Y la vacuna es esto. Y ya la gente dice, wow, ¿qué es la verdad? Anhelamos la verdad. Pero la verdad es una persona. Es Jesucristo. Dice que los que aman la verdad y los que anhelan la verdad, dice, me escuchan y me siguen. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Sigamos a Jesucristo. Sigamos a Jesucristo y pidámosle a Él la capacidad para movernos en la verdad. Ahora tú y yo, al depositar nuestra fe en Jesucristo, pasamos de las tinieblas a la luz. Y la luz habla de claridad, habla de verdad. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de tinieblas, de ignorancia, de confusión, a la luz gloriosa del Señor Jesucristo. Tenemos la verdad en Jesucristo. En quinto lugar es libertad rota. Libertad rota. Es muy doloroso, al final del capítulo 18, es muy doloroso cuando en el versículo 39 dice, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, ¡no! A ese hombre no, queremos a Barrabás. Y Barrabás, dice la Nueva Traducción Viviente, era un insurgente, era un guerrillero, era un revolucionario. Y curiosamente, a través de la prisión de Jesucristo, a través de ser Jesucristo entregado, un hombre experimentó libertad. Y el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo les libertara, seréis verdaderamente libres. Yo he venido para dar libertad a los cautivos. He venido a anunciar el año agradable del Señor. Cuando Jesucristo dice, he venido a anunciar el año agradable del Señor, está diciendo, he venido a anunciar el jubileo. El año del jubileo era el año 50, en el cual toda persona que había sido esclavizada o había perdido sus propiedades por malos manejos o mala administración, podían recuperar su libertad. Si sus hijos habían sido esclavizados, podían recuperar la libertad. A través de Jesucristo, tú y yo podemos experimentar libertad. Tal vez tú digas, aquí en este amado país de los Estados Unidos, hay libertad. Uno de los grandes valores de este país es libertad. Hay gente que vive esclavizada en este país. Hay tráfico de niños. Hay prostitución, hay personas que son secuestradas y expuestas a prostitución. Y no nada más en este país, en muchos países. Hay niños que son explotados. Ahorita hay niños en Ucrania que han quedado sin sus papás. Los han tenido que separar de sus papás. Y no nada más en Ucrania, en muchos otros países. La libertad es algo que en todo el mundo la gente anhela. Y tristemente, gente opresiva, gente malvada, está uno sobre de otro. A veces hay ricos sobre los pobres, esposos sobre las esposas, esposas sobre los esposos, padres sobre los hijos, hijos sobre los padres. O sea, es algo donde no hay un patrón. Pero hay un sistema de injusticia donde se busca privar de la libertad, robarle la libertad a la persona. La persona más hermosa y más libre que ha existido, el Señor Jesucristo, fue privado de la libertad. Y qué terrible ha de haber sentido cuando lo ponen a él junto a un criminal, junto a un guerrillero, junto a un posiblemente asesino, revolucionario, Barrabás, y escuchar los gritos de la gente, la multitud diciendo, no nos sueltes a este hombre, suéltanos a Barrabás.
fue privado de su libertad y finalmente, horas después, fue muerto en la cruz. Pero el Señor Jesús pasó por eso para darnos verdadera libertad a ti y a mí. A través de Jesucristo, tú y yo podemos experimentar libertad, libertad del pecado, libertad de la maldad, libertad de la opresión, libertad de la oscuridad. Él vino a darnos libertad. Sexta y penúltima valor, espiritualidad rota. La gente es religiosa por naturaleza. Sin embargo, la gente está por su pecado apartada de Dios. Están separados de Dios. Y la gente se esmera a través de muchos esfuerzos de buscar religiosamente volverse a conectar con Dios. Y hacen una infinidad de cosas para buscar el agrado de Dios. Y la gente busca adorar en un monte, la gente busca adorar en un valle, la gente busca adorar en cuevas, la gente busca adorar en un país, en un pueblo, en una ciudad. La gente hace peregrinaciones en todo el mundo para encontrar el favor de su Dios. Inclusive la gente se mete a bañarse en ríos totalmente contaminados para poderse purificar de su maldad. Pero el ser más puro, el ser que podía disfrutar de una comunión ininterrumpida con el Padre, en la cruz sufrió una espiritualidad rota, sufrió por tu pecado y mi pecado la ruptura de la comunión con su Padre. Y lo he dicho varias veces, y ya no voy a ahondar tanto en esto, pero la angustia del Señor Jesucristo, y pongo yo allí el pasaje de Juan 12. Juan capítulo 12, ya Jesús va bajando, va entrando a la ciudad de Jerusalén, en la entrada triunfal de Jerusalén, y de repente su rostro se ensombrece. Y él dice, estoy angustiado, mi alma está muy angustiada. ¿Y qué le diré? Padre, líbrame de esta hora. Y lo he dicho varias veces, lo más horrible, lo más terrible que pudo experimentar Jesucristo es la separación espiritual con su Padre. Tal vez tú y yo a veces no valoramos esto porque tú y yo nacemos pecadores. Tú y yo estamos apartados de Dios. Y la gente a lo mejor no añora esa conexión, ese contacto con Dios. Al contrario, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo buscar a Dios, nos cuesta trabajo pasar un tiempo con Él porque decimos, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago cuando esté con Él? Pues disfrutar su presencia, disfrutar su palabra, disfrutar lo que Él nos quiera decir. Jesucristo se angustió y se entristeció en gran manera porque al cargar con tu pecado y con mi pecado experimentó ruptura, espiritualidad rota. Y no hay cosa más terrible que un pueblo, que una comunidad, que una nación cuya espiritualidad esté rota. No tengan una relación con Dios. Estén sumidos en la idolatría, en la maldad y en la ignorancia. Jesucristo viene a ser el puente que nos conecta con Dios. Él sufrió ruptura espiritual para volvernos a conectar con Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por último, poder roto. Poder roto. Es muy interesante ya en el capítulo 19, lo que estaba leyendo Karen, en los versículos 10 y 11, Pilato, ya me imagino a Pilato muy soberbio, ¿no? Pilato le dice en el 19, ¿por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad? Está hablando un gobernante. Tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder
sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que lo que Dios ya determinó que hubieran traicioneros y que te hubieran entregado y que te estén utilizando, dice, mayor pecado tiene el pueblo judío por entregarte a ti, que eres gentil. En otras palabras, Jesús está diciendo esto, pero Jesús le está diciendo, no tienes ningún poder. Pedro lo comprendió porque Pedro dijo, por el consejo de Dios, por el consejo divino, dice, el Señor fue entregado para ser muerto por manos injustas. Dios ya lo había determinado y el Padre y el Hijo ya habían estado de acuerdo en que Él iba a dar su vida para perdonar nuestros pecados. Y Dios, en su misericordia, Él fue acomodando todas las cosas, y la gente que se creía con poder, el mismo diablo, los mismos demonios que tal vez se estaban burlando en la cruz, burlándose de Él, diciendo, baja de la cruz si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y salva a los que están sufriendo contigo. No sabían que el que tenía todo el poder era Dios. Y Jesucristo lo dijo, y lo he dicho en otras ocasiones. Jesucristo dijo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Dice, tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita. Yo tengo el poder para dar mi vida. Así que en la cruz, Jesucristo dijo, el poder de las tinieblas está en su máxima expresión. Estoy en manos del poder de las tinieblas, pero Él estaba en manos del poder de las tinieblas por voluntad propia, porque Él tenía el poder sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos sentido indefensos, no nos hemos sentido incapaces, no nos hemos sentido sin el poder para resolver algo? Resolver una enfermedad, resolver el sufrimiento de alguien, resolver lo que alguien está pasando. ¿Cuántas veces decimos, si yo tuviera el poder para poder sacar adelante esta familia? No tenemos el poder. Solamente Jesucristo tiene el poder, solamente Dios tiene el poder. Por eso cuando el Señor Jesucristo resucita, Él dice, toda potestad, todo poder me es dado, en el cielo y en la tierra. Por tanto dice, vayan y anuncien este mensaje de esperanza y de vida nueva. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que muchas veces vivimos todavía, y la gente vive con estos 7 valores que anhelamos, que amamos, valores rotos, pero que a través de la cruz de Jesucristo y a través de lo que hizo Jesucristo, podemos ver estos valores restaurados y pedirle a Dios, Dios, ayúdanos en medio de una sociedad y de un mundo roto, ayúdame a no vivir roto, ayúdame a no vivir estos valores que tú anhelas que yo comparta, como lo es amar, como lo es ser una persona justa, como lo es embellecer los lugares donde me desenvuelvo, como es manejarme con la verdad, como lo es usar o estar viviendo bajo tu poder. Ayúdame a vivir así, ayúdame a vivir bajo estos valores restaurados por ti. Estos valores que Dios ha puesto en nuestros corazones y que el pecado corrompió en la cruz han sido limpiados, y ahora en Cristo podemos disfrutar del amor de Dios, de la belleza espiritual regalada por su Espíritu, el ser justos ante Él, el poder disfrutar la verdad en Cristo, por supuesto la libertad, espiritualidad y poder que vienen de Él. ¿Lo estamos disfrutando, hermanos? ¿Lo estamos disfrutando, amigos? Estos valores que la humanidad anhela vivir y disfrutar solamente se pueden disfrutar en Cristo y a través de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo hizo todo eso para un día
venir por nosotros nuevamente y restaurarnos a una nueva vida justa, recta, donde ya no va a haber maldad, ya no va a haber pecado, ya no va a haber injusticias, porque el juez de toda la tierra gobernará sobre todos nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esto. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y porque, como decía Irene, aunque es un recordatorio triste para muchos, también es un recordatorio que nos lleva a dar gracias por todo lo que Él pasó. Que tal vez tú has pasado y que tal vez pienses, nadie ha pasado lo que yo he pasado. Y Jesucristo pagó por nosotros. Vamos a orar. Quiero hacer la oración con un poema que puse en la semana y que lo leí. Es de un poeta inglés que se llama Jesús de las cicatrices, y dice así: si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra estas manos, ese lado de ti mismo. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Amén. Vamos a alabar al Señor. Hay un canto que nos quiere compartir Toño y va a aparecer la letra y quiero que lo cantemos.